vamos a meter un poquito más en el terreno, ¿ya? Vamos a meternos en el tema de lo que es la misión y la visión de la Iglesia Evangélica de Fe Pentecostal, porque recuerden que este es un curso de membresía para esta iglesia, ¿ya? Em, Todavía no tenemos personalidad jurídica, eso ya lo hemos conversado. Em, ya gracias al Señor los estatutos se presentaron. Ayer justamente estuvimos con algunos de nuestros hermanos, nuestro hermano Benjamín, nuestro hermano Alejandro, nuestro hermano José Luis, en una reunión con el abogado, y una de las cosas que nos comentaba es que él solicitó no recuerdo cómo le llamó al asunto, pero hizo una consulta formal para ver cómo va el trámite, y creo que en un par de semanas más van a entregarle algunas indicaciones, digamos, de cómo va el progreso del trámite. Así que vamos a saber si vamos bien o vamos mal, ¿ya? Así es que, pero una vez que se apruebe esto, que esperamos que sea para diciembre de este año, a más tardar, va a quedar constituida esta personalidad jurídica, y entonces va a haber que empezar justamente a entregar a quienes se hagan miembros un certificado de membresía como probando, como miembro probando, ¿ya? Este certificado tienen que darlo las iglesias locales, ¿ya? Así que cualquier certificado que nosotros entreguemos a través de Fe en el siglo XXI va a ser simplemente el comprobante, por así decirlo, de que ustedes tomaron este curso, y luego en las iglesias locales hay que empezarse a preocupar de entregar estos certificados, ¿ya? Bueno, siempre en toda organización se tienen que definir dos cosas, y antes era algo opcional, hoy día esto es algo no opcional. O sea, cuando uno hace presentaciones formales a cualquier organismo, qué sé yo, y de repente le piden a uno cuál es la misión, cuál es la visión, ¿ya? Nosotros hace algún tiempo atrás nos juntamos, hicimos una reunión grande con algunos, los que participábamos en ese entonces, e hicimos el ejercicio de construir una misión y una visión, ¿ya? Esta visión nos sirve o nos sirvió, lo hicimos pensando en armar una organización en Chile, una iglesia, pero esta misión y visión también es válida para el ministerio Fe en el siglo XXI, ¿ya? Una misión, mis hermanos, define la naturaleza del grupo, ¿ya? Eh, eso es lo que define la naturaleza de la agrupación, de la organización, ¿ya? Define lo que es, ¿m? ¿Para qué existe esa organización? Entonces, nosotros definimos, y eso también está en el estatuto, definimos que es adorar a Dios y anunciar el Evangelio de Jesucristo para transformar vidas a través del poder del Espíritu Santo, ¿ya? Y esta definición del por qué nosotros existimos, cuál es nuestra naturaleza como iglesia, mis hermanos, no son palabras al aire, ¿ya? Cada palabra tiene un significado acá. Y la ubicación de cada frase también eh, es algo especial, ¿ya? No es arbitrario esto. Y así se construyen justamente las misiones y las visiones. Entonces, la misión acá cuando dice adorar a Dios es porque ese es la misión principal para la cual nosotros fuimos creados, ¿ya? Nosotros fuimos creados para adorar a Dios, y la Escritura nos muestra que esa es la actividad principal que nosotros debemos hacer una vez que venimos a Dios, ser adoradores de Él, porque eso es lo que el Señor busca, eso es lo que Dios busca. Él busca adoradores, verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. También el mismo Señor Jesucristo, cuando Él es tentado allí en Mateo capítulo 4,
Él le responde a las palabras de Satanás y le dice que a tu Dios servirás y solo a Él, perdón, a tu Dios adorarás y solo a Él servirás, ¿ya? Es como que lo dice de esa manera. Pero lo primero que pone es adorar, ¿ya? Entonces, nuestra vida, mis hermanos, debe ser una alabanza a Dios, ¿ya? Por eso que nuestra vida tiene que ser una doxología. ¿Es difícil eso? No es difícil, hermano. Es imposible sin la ayuda del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Es imposible. No crean ustedes que es posible. Es imposible. Ese es el milagro que nosotros solicitamos a Dios en nuestras vidas todos los días. Que cada día yo sea una doxología, sea motivo de que otros alaben al Señor, ¿ya? Por eso que Jesucristo también dice, vosotros sois la sal de la tierra, y nosotros si nos vamos a Mateo capítulo 5 donde está esa expresión, dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser hollada, echada fuera y hollada por los hombres. Después dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ¿ya? Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Y dice así, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Se dan cuenta? Entonces, todas las enseñanzas de Pablo y de la escritura están relacionadas justamente a empujarnos a que nosotros seamos adoradores verdaderos del Señor. Y por eso que todas las cosas tenemos que hacerlas pensando en Él, ¿ya? Pensando en Él, en nadie más, sino en Él, ¿ya? Por eso Pablo dice, hacer todo para la gloria de Dios, todo, todo lo que hagamos, las cosas más pequeñitas que hagamos, para la honra y la gloria de tu nombre, o siempre pensando en Él, ¿ya? Entonces, eso es lo primero. Y anunciar, por supuesto, como adoradores, anunciar el Evangelio, es decir, las buenas noticias, porque eso es parte de la gran comisión. Pero primero es ser adorador, ¿ya? Ser adorador, porque siendo adoradores podemos ser buenos anunciadores de las buenas noticias, ¿ya? Que es el Evangelio de Jesucristo, para transformar vidas, ¿ya? Y esta idea de transformar vidas tiene que ver con el carácter, ¿ya? Transformación de vida, transformación de carácter, ¿ya? A través del poder del Espíritu Santo. Porque nosotros, mis hermanos, aunque llevemos años en el Evangelio, siempre tenemos que transformar algo de nosotros, ¿ya? Siempre hay algo de nuestro carácter que tiene que ser transformado, que tiene que ser purificado, que tiene que ser afinado. Y eso lo hace el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso es que el énfasis de todo lo que hacemos es la persona, ¿ya? No son los edificios, nuestra misión no es andar construyendo edificios, construyendo instituciones, que sí la vamos a hacer, porque está contemplado hacer esto, ¿ya? Pero la inversión más grande es el alma, ¿ya? Porque es el alma del cristiano, de la persona, lo que Dios quiere, ¿ya? Y eso implica transformación, transformación de vidas, ¿ya? Y como les comentaba y hemos conversado también en el curso anterior, ya lo mencionamos muchas veces, somos llamados a ser discípulos, eh, y tenemos que cumplir lo que dice la Escritura, que dice que debemos enseñar a hacer, enseñar a cómo se guardan los mandamientos, ¿ya? Enseñar a cómo avanzar en la imagen de Jesús a otros que no lo saben, que no lo conocen, ¿ya? Entonces, esa es la idea de la misión, ¿ya? La visión tiene que ver con hacia dónde vamos, perdón, hacia dónde vamos, ¿ya? ¿Hacia dónde vamos? Como iglesia, como iglesia evangélica de fe pentecostal, ¿hacia dónde vamos?
Esa es la visión, ¿ya? Hacia dónde estamos apuntando. ¿M? Y esta definición dice ser una comunidad de fe en Cristo, ¿ya? Comunidad, ¿por qué? Porque tenemos que vivir en comunión entre nosotros, ¿ya? ¿Qué sacamos de estar en una iglesia o formar una iglesia donde vamos a andar todos peleando? No, tenemos que vivir en comunidad. Hay cosas que nos unen, hay cosas que son comunes para nosotros y esas las valoramos. Por eso estamos juntos, ¿ya? Por eso es que eh, hay un acto de pertenencia porque decimos nos necesitamos unos a otros. Yo necesito los valores, necesito la persona, necesito las habilidades, necesito los dones que tiene mi hermano, los necesito. Y yo también estoy consciente de que ellos me necesitan a mí, ¿ya? Es eso básicamente lo que nosotros eh, eh, determinamos y por eso queremos ser una comunidad de fe en Cristo, ¿ya? Una comunidad de fe en Cristo. Cristo, ya lo sabemos, significa Mesías, significa ungido, ¿ya? Una comunidad de fe en el ungido Jesús que impacta a la sociedad, o sea, queremos ser un impacto a la sociedad a través de la formación espiritual. Nuevamente, la idea de formación espiritual tiene que ver con carácter, ¿ya? Con transformación del carácter de personas mediante la enseñanza de valores y principios bíblicos. Es decir, a través del discipulado, nosotros queremos impactar a la sociedad y somos una comunidad de fe en el Mesías. Creemos en lo que Él enseña, creemos que Él es nuestro Maestro y queremos acercarnos a Él a través de sus enseñanzas. Las queremos mantener y las practicamos, ¿ya? Esa es la visión de la Iglesia Evangélica de Fe Pentecostal, ¿ya? Entonces, partimos con estas dos cosas que son súper importantes y luego vamos a pasar a los valores de la IFP o de la Iglesia Evangélica de Fe Pentecostal. Los valores. ¿Qué es lo que nosotros valoramos como iglesia? ¿Ya? Luego vamos a pasar a ver qué es lo que nosotros, cuáles son nuestras convicciones como iglesia, ¿ya? Entonces, lo primero son los valores. Los valores, mis hermanos, son como guías que nos van dirigiendo, son como cuando se hace un senderito y de repente se van poniendo unos palitos para ir dirigiendo el caminito y que nadie se salga del camino, sino que son como esas guías, ¿ya? Entonces, lo primero, el primer valor, lo primero que valoramos nosotros es la autoridad bíblica, ¿ya? Eso es lo primero. Me gustaría que pudiéramos leer estas referencias que están acá. Segunda a Timoteo, capítulo 3 versículo 15 al 17, y también Hebreos, capítulo 4 versículo 12. ¿Quién me podría ayudar a leer estas dos referencias? Por favor, Pastor, tengan sus Biblias a mano y... ¿Mm? segunda a Timoteo. Segunda Timoteo, capítulo 3 versículo 15 al 17. Está en la transparencia, ¿ya? Amén. Dice así su palabra. Amén. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. ¿Quién me ayuda a leer la segunda referencia ahora? Muchas gracias, hermano Benjamín. Amén, Yo, pastor. pastor. Amén. Amén. Dice así la palabra del Señor. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Amén. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y Ujú. discierne
los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Amén. Entonces, fíjense ustedes qué poderosa es la palabra, ¿ya? Y justamente acá eh, se nos habla acerca de, en la primera cita se nos hablaba y nos decía, toda la escritura es inspirada por Dios. Nosotros creemos en eso, ¿ya? Nosotros creemos en eso. Ahora, eh, aquí hay que tener cuidado, sí, ¿ah? Porque hay algunos que piensan que la escritura haya sido inspirada por Dios es como que vino a un hombre el soplo y lo hizo como en forma autómata empezar a escribir. Ta, 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 ta. Así como empezaron a escribir así como que se le empezó a mover la mano porque recibieron como un éxtasis y empezaron a mover la mano y a escribir, a escribir, a escribir. No, eso no tiene que ver con la inspiración. El Señor preparó personas, preparó hombres, los hizo pasar por situaciones de vida también, de tal manera que estuvieran preparados para escribir, ¿ya? Y eso es lo que ocurre con Moisés, por ejemplo, con los profetas, es lo que ocurre con Mateo, con todos los escritores, con Pablo, ¿ya? Él los preparó para que pudieran escribir. A eso se refiere con inspirados, ¿ya? El Espíritu Santo del Señor también les hizo en esa inspiración traer materiales de otras fuentes también, ¿ya? Y eso está registrado, mi hermano, en los libros. Entonces, no tenemos que tampoco equivocarnos con esta idea de inspiración, pues Dios el que sopló, el que fue escribiendo la historia, ¿ya? Por ejemplo, en el Antiguo Testamento tenemos mucha historia, pero fue Dios quien escribió la historia, ¿ya? Inspirando a los hombres. Y para eso los preparó, le hizo pasar por situaciones de vida, ¿ya? Les dio conocimiento, les dio sabiduría. En el caso de David, era un poeta, un artista, ¿ya? Que creó obras de arte en poesía, ¿ya? Ellos escribieron con estructura, mi hermano. Por ejemplo, muchos escritos en la Biblia hay algunos que han estado descubriendo, algunos que estudian la lingüística, qué sé yo, han estado descubriendo la estructura que tiene la escritura. La poesía, por ejemplo, no es cualquier cosa, ¿ya? En la escritura. Tienen paralelismo, tienen metáforas. Entonces, por eso es que cuando nosotros nos metemos en la escritura, no podemos llegar y meternos como algo superficial, como algo totalmente literal. Tenemos que saber cómo se escribe la poesía, cómo se escribe la narrativa, cómo es el género literario apocalíptico, cómo es el género literario de las epístolas, cómo es el género literario de los evangelios, ¿ya? ¿Cómo es la historia? ¿Ya? ¿Cómo es la profecía? ¿Qué entienden ellos por profecía? Porque no es lo mismo que lamentablemente nosotros hoy entendemos por profecía. Entonces, cuando hablamos de que la escritura está inspirada por Dios, sí, creemos en eso, pero tampoco debemos quedarnos con un concepto que muchas veces es errado, ¿ya? Y por eso que muchas veces dicen, a ver, pero ¿cómo? Si la escritura fue dictada por Dios, ¿ya? Eh, eh, y poco menos que la persona escribió así en forma automática todo lo que tenía que escribir. ¿Por qué entonces acá aparentemente hay una contradicción? ¿Ya? ¿Por qué este escribe y dice que, no sé, porque describe esta cosa y este otro describe esta otra cosa? Porque no entienden lo que es el concepto de inspiración. Y eso es algo que nosotros también tenemos que entender, ¿ya? Entonces, sí creemos que toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, es decir, en rectitud. En otras palabras, si yo leo la escritura, el Espíritu Santo del Señor va a empezar a trabajar conmigo y me va a hacer cada día más recto, ¿ya? Algo que yo no puedo hacer por mis medios, el Espíritu Santo del Señor lo va a lograr hacer. Por eso que cuando voy a la escritura, no voy a aprender cosas de memoria
porque quiero mostrar que sé. Y por eso que es tan importante la meditación, eso ya lo vimos en el curso anterior, tan importante la meditación, porque cuando yo estoy meditando, voy a la escritura a encontrar justicia, ¿ya? Rectitud, la rectitud que tenía Cristo. A eso voy a la escritura. Voy a encontrarme con Cristo. Para eso leo la escritura, ¿ya? No para tener conocimiento o no porque me toca un sermón hoy día y tengo que hablar bien hoy día, tengo que hacer algo bonito. No, mi hermano, no es así, ¿ya? Cuando uno le toca un sermón, uno entrega de lo que Dios a uno le ha dado en las meditaciones que ha hecho con Él, en mi caminar con el Señor, qué es lo que me ha enseñado Él. Y de eso que Él me ha enseñado, ¿qué necesita este pueblo? Y de eso entrego. Ese es el pan que yo tengo, ¿ya? Pero si yo, por ejemplo, no estudio nunca la Biblia, pero me toca un servicio, tengo que estudiar la Biblia. No, mi hermano, estoy equivocando el camino. Por eso que el Señor Jesucristo, el Sermón del Monte, lo preparó 30 años, mi hermano. Él no se preparó el día anterior y dijo, hoy me toca reunirme con una multitud, con mis discípulos mañana, así que tengo que repasar algunos escritos y apareció el Sermón del Monte. No, 30 años de vida cumpliendo la voluntad del Dios, practicando lo que Él enseñó. Y le fue sencillísimo hablar aquellas palabras. Y más encima, toda la gente que lo escuchaba decía, este habla como quien tiene autoridad, no como los fariseos y los escribas. Y encantaba con sus palabras. ¿Por qué? Porque practicaba. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Por eso que es muy importante lo que dice la Escritura, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y aquí también tenemos que entender esta idea. Perfecto, el Señor nos pide perfección. Otra vez, no es el tipo de perfección que nosotros a veces nos imaginamos, ¿ya? Hay distintos tipos de perfección. Y justamente la tradición metodista, Wesley, él desarrolla esta idea. Por eso que él hablaba de la perfección cristiana, ¿ya? Eh, pero hay distintos tipos de perfección. La perfección absoluta solamente la tiene Dios y a esa nunca vamos a llegar, jamás, ¿ya? Incluso cuando estemos en el cielo con Él, no vamos a alcanzar esa perfección, la de Él, que es absoluta, ¿ya? Todo tipo de o cualquier otro tipo de perfección es un tipo de perfección dinámica, ¿ya? Algún día vamos a tocar ese tema, pero cuando habla aquí la Biblia de perfección, se refiere a que yo tengo que ir buscando esa perfección, ¿ya? Tengo que ir buscando esa perfección. Por eso que el mismo Pablo, como dicen algunos, el autor del libro a los Hebreos, también habla de lo mismo, dejando ya la leche, el alimento sencillo, qué sé yo. Vamos a los porotos, vamos a la comida pesada, vamos a la perfección. O sea, empecemos a preocuparnos ya de otras cosas, esto de si soy salvo o no soy salvo, qué sé yo, si se puede perder o no se puede perder la salvación, ya. Nosotros ya estamos en Cristo, que es lo máximo que nos ha ocurrido. Vamos a la perfección, vamos a tratar de ser como Él, ¿ya? Y empieza a explicar entonces, ¿ya? Y se mete en un tema muy profundo. Ese es el tema, ¿ya? Tenemos que buscar la perfección, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, somos preparados para toda buena obra. Nuevamente, tenemos que hacer obras, no para ser salvos. Una vez que somos salvos, deben venir las obras, las buenas obras, ¿ya? Entonces, Pablo no dice, no es necesario que hagan obras. Eh, como lo dice también Santiago, muéstrame tus obras y yo te digo si tienes fe, ¿ya? Yo te muestro mi fe por mis obras, ¿ya? Entonces, esta idea de que no hay nada más que hacer, solamente la fe, claro, la fe, la salvación es por fe, es por gracia, por medio de la fe. Pero una vez que la persona es salva, deben venir obras, ¿ya? Obras.
obras. ¿Cuáles son esas? Buenas obras, ¿ya? No son obras de la ley, son obras que Dios ha creado para aquellos que están en salvación, ¿ya? Entonces, Pablo también enfatiza en eso y es muy importante. Y la autoridad bíblica es nuestra fuente suprema de autoridad, ¿ya? Escrita, escrita del plan de Dios para su pueblo. Revela cómo hacer en realidad ese plan. Eso es lo que hace la Biblia, individual y colectivamente. O sea, nos va guiando en forma individual y en forma colectiva, como grupo, como iglesia, ¿ya? Las creencias, prácticas y prioridades han de ser establecidas en enseñanzas bíblicas claras, ¿ya? Entonces, todo lo que hacemos en la iglesia tiene que tener sustento bíblico. Tiene que la Biblia proveer la base, cómo nos vamos guiando, ¿ya? Por ejemplo, hay, perdón, eh, dame un segundito, dame un segundo. Por ejemplo, dentro de las doctrinas, en el cristianismo hay varios, varios segmentos, ¿ya? Por ejemplo, hay doctrinas que son primarias, que tienen que ver con la salvación, ¿ya? Esas, mis hermanos, son intransables. Pero hay otro tipo de doctrinas que son secundarias. En esa tenemos que ser amorosos el uno con el otro, ¿ya? Porque permiten cierta flexibilidad, ¿ya? Pero en la doctrina de la salvación, eso hay que, ahí las cosas son intransables porque es un tema de vida eterna o muerte eterna. Por eso que es intransable. Lo que nos enseña la Escritura, nos guiamos y tratamos de ser conservadores en eso. Pero hay otro tipo de doctrina, como por ejemplo el tema escatológico, ¿ya? Esos son un tipo de doctrinas secundarios. Y en eso debemos ser también generosos, amorosos, ¿ya? Hay algunos que se pelean. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos hay muchos debates, hay algunos que se tratan hasta de herejes porque tienen distinto tipo de doctrina que son totalmente secundarias. Nosotros no podemos caer en eso, ¿ya? Entonces, pero sí la Biblia es nuestra autoridad, ¿ya? Ese es nuestro primer valor. Segundo valor, el amor, ¿ya? Vamos a leer las referencias que están acá. Les voy a pedir que por favor me ayuden, ¿ya? Mateo capítulo 22, versículo 37 y 39. Juan capítulo 13, versículo 35. Romanos capítulo 13, versículo 7. Y Gálatas capítulo 5, versículo 13. ¿Quién me puede ayudar a leer esos versículos? Yo, mi pastor, Amén, Mateo 22, 37 y 39. amén, Dice así en el nombre del Señor. El 37, Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. amén, El 39 dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. amén. Muchas gracias, hermano Esteban. Juan 13, 35. ¿Quién me puede ayudar a leer? Amén. Amén. Dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Amén. Amén. Romanos 13, 7. Mi hermano Alejandro parece que quería leer. Yo lo tengo, pastor, Amén. sí. Bueno, ahí está bueno, Ya. ¿Quién lo lee? Pagad a todos lo que debéis, Amén. al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Alejandro. Gálatas 5:13.
Amén. Amén. El Señor dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Amén. Ah, amén. Muchas gracias, hermano José Luis. ¿Se dan cuenta en todas estas citas bíblicas? Y podríamos nombrar un montón de otras, ¿ya? El énfasis para los cristianos, para los discípulos del Señor, es el amor, ¿ya? Nuestro primer valor es la escritura, la Biblia, ¿ya? Todo lo evaluamos a través de ella. Ella es nuestra autoridad suprema. Y esa autoridad suprema nos enseña que el amor es el valor central del Evangelio. Eso es algo que tenemos que valorar, el amor, ¿ya? Nosotros tenemos que ser personas de amor, ¿ya? Ahora, cuidado porque tener amor no significa, a lo mejor algún día vamos a tener que hablar sobre el tema este del amor un poco más amplio, porque es un tema muy amplio. Pero el amor no es andarse haciendo añañaicito y que somos todos nice, como dicen acá los gringos, ¿ya? La persona que anda así como, qué sé yo, en Chile parece que le llaman bonista, ¿ya? Que nice, ¿ya? Bonista, que andan todos haciéndose cariñito. No, mi hermano, el amor también tiene límites, ¿ya? El amor, la idea de amar tiene que ver con hacer bien a otro. Eso es amar, ¿ya? No saco nada con yo decirle, ¿cómo está hermanito? Que el Señor lo bendiga. Y el hermano tiene necesidad y nos hacemos los lesos, no nos preocupamos. Eso no es amor, ¿ya? Amar es hacerle el bien y ese amor parte por la casa, ¿ya? Parte digamos, por nuestros hermanos que conviven con nosotros, que pertenecen a nosotros, porque recuerden, nos necesitamos unos a otros. Hemos decidido pertenecer a este grupo. Y yo quiero, en este grupo quiero mostrar amor, ¿ah? Quiero buscar la manera de hacer el bien a mis hermanos, ¿ya? Y por supuesto, muchas veces ese hacer bien implica pasar por situaciones difíciles como tengo que decir la verdad, mi hermano. Eh, Así que Señor, dame de tu gracia y hay que conversar con mi hermano y decirle que no va por buen camino, ¿ya? Eh, bueno, son cosas que tiene el amor, ¿ya? Por eso que la palabra del Señor dice que Dios al hijo que ama lo disciplina, lo corrige, ¿ya? Entonces, el amor no es, no, si tú te sientes bien haciéndolo así, hazlo. Yo te apoyo porque yo te amo. No, no es así, ¿ya? Si mi hermano va por mal camino, se lo digo porque tengo que amarlo. ¿M? Tengo que hacerle bien. Y como digo, el amor también tiene límites, ¿ya? Se autolimita el amor también, ¿ya? Entonces, el amor es el valor central del Evangelio y la base de todas nuestras relaciones, ¿ya? Como iglesia. Amar a Dios y al prójimo es el mayor mandamiento. Y esto, mi hermano, una de las cosas principales, cómo se manifiesta el amor entre nosotros, es mediante el respeto mutuo, respetarnos mutuamente, tratarnos como hermanos, no mirarnos en menos, ¿ya? El pastor no mirar en menos a su hermano, sino que tratarlo con respeto, considerar, no sé, al hermano. eh, ya, todos cometemos errores y por eso que tenemos que irnos perfeccionando, ¿ya? Em, pero entre hermanos también tratarse con respeto, ¿ya? La empatía, es decir, el ponerse en el lugar del otro, ¿ya? No me recuerdo bien el versículo bíblico, pero hay un versículo donde también hablas acerca de este tema tenemos que ser capaces de gozarnos con quienes se gozan, sufrir con quienes sufren, ¿ya? Em, la compasión, ¿ya? Y el servicio desinteresado, ¿ya? En esto se muestra el amor, en el respeto mutuo, como decía una referencia por ahí,
Y el servicio desinteresado. Yo voy a servir a mi hermano en forma desinteresada. No voy a servir a mi hermano, porque este hermano tiene dinero y más adelante a lo mejor me podría ayudar. Así que me voy a hacer amigo de mi hermano. ¿Ah? No, mi hermano, hay mucha gente que anda así. Yo conocí gente así, ¿ya? Y ojalá nosotros no caigamos en eso. ¿Mm? Pero hay pastores que se comportan de esa manera y también hermanos que se comportan de esa manera, que se allegan a aquel que tiene dinero. ¿Por qué? Porque, bueno, ¿no es cierto? Como dice el dicho, el que a buen árbol se arrima, buena cosa, buena sombra le cobija. ¿M? Pero nosotros tenemos que arrimarnos a Dios, ¿ya? Es la mejor sombra que nosotros podemos tener. ¿M? Entonces, el amor nos mueve a tratar a cada persona con dignidad, ¿ya? Escuchando y actuando con humildad, tal como Cristo nos amó primero. Y en este valor tenemos que motivarnos los unos a los otros, nuestras predicaciones, en nuestros sermones, en nuestras enseñanzas, ¿ya? En la manera como compartimos juntos, ¿ya? Eh, tenemos que practicar esto, ¿ya? Bueno, ese es el segundo valor. El tercer valor, la semejanza de Cristo, es algo que nos enseña la Escritura, ¿ya? Vamos a leer esa referencia. Por favor, ayúdenme a leer, todos los hermanos invitados, ayúdenme a leer. Efesios capítulo 5 del 1 al 2, Filipenses capítulo 2, 5 al 11, capítulo 3 del 7 al 11 y segunda de Timoteo 1 del 7 al 9. ¿Quién me ayuda a leer? ¿Ya? En nombre del Señor. Amén. Efesios capítulo 5 1 y 2, ¿cierto? Sí. En el nombre del Señor dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano José. Filipenses 2 5 al 11. ¿Quién me puede ayudar a leer ahí? Amén. Amén. En el nombre del Señor. Amén. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ujú. Seguimos. Eh, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Héctor. Ahora Filipenses capítulo 3 del 7 al 11. ¿Quién me ayuda a leer ahí? Acá, mi pastor, Amén. Hermano Luis. en el nombre del Señor. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él. No he tenido mi propia justicia, que es por la ley, sino que la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Si en alguna manera llegase a resurrección de entre los muertos.
Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Luis. Y segunda Timoteo, capítulo 1, del 7 al 9. Yo, mi pastor, Amén, Padre. Amén. Amén. eh, parece que alguien más dijo yo, o lo leo yo nomás. Sí, el que lo tenga. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, Ujú. sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Amén. Muchas gracias a todos mis hermanos que leyeron, ¿ya? Bueno, la cita esta, y podríamos buscar otras más, o sea, hay otras, por ejemplo, está Romanos 8, eh, eh, 29, ¿ya? También está Efesios, capítulo 1, versículos 3 y 4, algo así. Hay muchas otras, ¿ya? Que nos hablan de que nuestra meta es llegar a ser semejantes a Cristo, ¿ya? Por eso es que estas dos cosas son cosas que valoramos. Valoramos o sea, estas tres cosas. La autoridad bíblica, la autoridad bíblica nos dice que el primer valor que tiene que estar en nuestros corazones es el amor, ¿ya? ¿Por qué? Porque ese es el mandamiento perfecto del Señor. En eso se cumple todo, en el amor. Pero hay que aprender a amar, ¿ya? Y como valoramos esto, tenemos que enseñar a amar, ¿ya? Tenemos que aprender a amar. Nosotros no sabemos amar. Lo otro que es importante que valoramos es la semejanza a Cristo, que tiene que ver con que Cristo también supo amar y tenemos que imitarlo a Él. Como Él amaba, ¿ya? Tenemos que ser parecidos a Él, o sea, ser la imagen de Cristo, ¿ya? Esa es la invitación, la valoramos, ¿m? Valoramos esa imagen. En Filipenses capítulo 2, del versículo 5 al 11, eso que leyó nuestro hermano Héctor, es un himno cristológico, así se conoce ese pasaje, es el himno cristológico, ¿ya? Eh, y ese himno, hermanos, sería espectacular que alguien le pusiera música, porque es preciosísimo, ¿ya? Para que surja una alabanza que pudiéramos cantar en nuestras congregaciones. Yo nunca lo he escuchado como himno ese pasaje, pero es un himno, ¿ya? Es un himno, así se le llama, y lingüísticamente eso es lo que es. Es un himno que Pablo escribe ahí, ¿ya? Que es precioso. Entonces, y ahí se nos enseña que tenemos que ser imitadores del Señor, tener la imagen de Cristo en nuestras vidas. Ahí- Ese es el llamado nuestro, mis hermanos, ¿ya? Y hacia allá tenemos que caminar. ¿M? Y si hoy día nos equivocamos, la gracia del Señor nos dice, está bien, te equivocaste, pide perdón, reconoce que te equivocaste, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el justo, Él murió por nuestros pecados, Él es la expiación ante el Padre por nuestros pecados, pero la gracia del Señor nos dice, pero no te quedes ahí parado, levántate, sigamos adelante, ¿ya? Así es la gracia del Señor. No es una persona así como que te equivocaste y mereces un castigo, así que desde ahora en adelante. No, el Señor no es así, ¿ya? Levántate, sigamos juntos. Dame tu mano, yo te voy a levantar, ¿ya? Arrepiéntete, yo te voy a levantar, pero sigamos juntos. No te quedes aquí, sigamos juntos. Esa es la gracia del Señor, ¿ya? Me vuelvo a caer. Ya, ok, mira, yo te dije que no tenías que caerte. Si sigues así, vas a volver a caer. Pero sigamos adelante. No te quedes ahí, no te quedes botado. Levántate, que tu fe no falte. ¿Ya? Pide perdón a Dios. ¿Ya? Arrepiéntete y sigamos adelante. ¿Ya? Así es la gracia del Señor, hasta que poco a poco mis pies se afirman y empiezo a dar pasitos como
digamos, más firme hasta que ya puedo caminar, a lo mejor sujetándome como los niñitos, ¿no es cierto? Hasta que finalmente puedo caminar solito, hasta que finalmente puedo correr, ¿ya? O sea, así es la gracia del Señor. Y Él en todo ese proceso me va diciendo, no te quedes ahí, levántate, vamos, sigamos adelante, yo te ayudo, ¿ya? Vamos juntos, ¿ya? Hasta que ese yugo que tengo con Él hace que me haga semejante a Él, ¿ya? Pero en eso consiste, mi hermano, que amemos la semejanza de Cristo. Entonces, Jesucristo es la definición de la voluntad de Dios para la humanidad. En Cristo se encuentra el más alto y más práctico significado y el ejemplo más claro para la piedad y el vivir santamente. Cristo es ejemplo y fuerza para los miembros de la Iglesia Evangélica de Fe Pentecostal en su búsqueda de integridad, excelencia, fe, esperanza y amor, ¿ya? Es nuestro tercer valor. Cuarto valor, la familia. La familia. Ese es nuestro cuarto valor, ¿ya? La familia. ¿Qué me puede ayudar a leer Deuteronomio capítulo 6, del 6 al 7, Proverbios 22, 6 y primera a Timoteo 5, 8? Proverbios, o sea, Deuteronomio 6, 6 al 7, Proverbios 22, 6. Amén. Amén. Deuteronomio 6, 6, 7 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Amén. 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 Muchas gracias, hermana Janet. Proverbios 22, 6. ¿Quién me puede ayudar a leer ahí? Proverbios Dice 22. así la palabra, ¿Sí? dice así su palabra. Proverbio 22:6. Amén. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Amén. Y 1 Timoteo 5, 8. ¿Quién me va a ayudar ahí? ¿Alguien parece que Primera había... Timoteo 5:8, pastor, Ya. ¿Sí? en nombre del Señor. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Amén. Ya. Entonces, fíjense cómo nos pone la palabra del Señor en el centro a la familia, ¿ya? Mis hermanos, nosotros no podemos construir la iglesia de Cristo, no podemos pretender construir la iglesia de Cristo si primero no construimos la base, el primer piso, ¿ya? La palabra del Señor dice, y Jesucristo lo dice, ¿no es cierto?, en Mateo capítulo 7, dice que al que oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que puso el fundamento sobre la roca, ¿ya? Entonces hay una roca, se pone el fundamento y se empieza a construir una casa, ¿ya? Y esta casa tiene 3 pisos, ¿ya? El primer piso tiene que ver con la vida individual. O sea, yo tengo que practicar las palabras que escucho de parte del Señor, ¿ya? Esto de oír y hacer, ¿ya? Es lo primero. Tengo que preocuparme de mi vida espiritual, ¿m? De poner por obra y ser semejante a Cristo, ¿ya? Tengo que apuntar hacia allá, ¿m? Eso tiene que ver con formación espiritual, ¿ya? Por eso que la visión y la misión están relacionadas con esa idea de carácter, transformación espiritual, ¿m? Pero, entonces, el primer piso tiene que ver con mi vida personal. El segundo piso, mi hermano, tiene que ver con la vida familiar, ¿ya? Y el tercer piso tiene que ver con la vida de la iglesia.
Entonces, yo debo preocuparme de mi familia. Debo preocuparme de mi familia, ¿ya? Y preocuparse de la familia es lo que nos muestra la escritura acá. O sea que yo, a las primeras ovejas que yo empiezo a pastorear son mi familia, ¿ya? A las primeras personas a quienes le empiezo a enseñar el tema de amor, la semejanza a Cristo, es a mi familia, ¿ya? ¿Para qué? Para que mis hijos sean una generación para Dios, porque recuerden que la razón por la cual nosotros contraemos matrimonios y formamos una familia no es porque todo el mundo lo hace, no es porque me llegó la edad y todo el mundo se está casando y bueno, me está dejando el tren, así que tengo que buscar una mujer y casarme. Hay algunos que dicen cásese para que el Señor lo llame al ministerio, ¿ya? Y o sea, lo que estoy diciendo yo lo he escuchado, ¿ah? No. Cuando digo yo lo he escuchado me refiero a que yo he escuchado el comentario de alguien que lo hace pidiendo eso, diciendo eso. Eh, Necesito la esposa para el ministerio, es lo único que me falta, pero de verdad, o sea, en forma seria, ¿ya? No es que estén bromeando, no, así lo piensan. No, eso va mal, ¿ya? La razón por la cual yo contraigo matrimonio es porque aspiro con todo mi corazón a levantar una generación para Dios. Esa es la razón de ser del matrimonio. Quiero levantar una generación para el Señor, para Dios. Quiero que mis hijos sean la siguiente generación que pone en alto el nombre de Cristo, el nombre de Dios. Por eso es que es tan importante la familia, ¿ya? En eso consiste poner en el centro a la familia, ¿ya? Y, como dice también Proverbio, les instruyo en el camino, ¿ya? ¿Cuál camino? El camino de Cristo. Y el camino de Cristo es el camino de la humildad, ¿ya? De ese camino nunca las personas que aprenden humildad en su niñez se van a apartar, nunca. Y si en algún momento se salen del camino, porque todos cometemos errores, rápidamente van a volver a él. Por eso es que es tan importante instruir al niño en su camino, ¿ya? ¿Cuál camino? El camino que tienes que dejar el orgullo, que tienes que dejar la soberbia, que tienes que ser humilde, ¿ya? Que tienes que ayudar al pobre, que tienes que estar en la casa del luto, ¿ya? Que tienes que preocuparte del necesitado, porque tú viniste a este mundo a cumplir el propósito de Dios, que es servir a los demás, ¿ya? Cuando se empieza a inculcar eso en los niños, mi hermano, los niños después no se apartan de aquello, ¿ya? Entonces, eso es poner en el centro a la familia, ¿ya? Y hay muchos que no proveen para su familia, ¿ya? Hay muchos que, eh, mis hermanos, incluso varones, hombres, que se despreocupan de su familia, ¿ya? No, yo tengo que ir a atender los servicios del Señor y dejan botar a la familia, mi hermano. Y el Señor dice en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 8, dice, eh, 1 Timoteo capítulo 5, versículo 8, ¿no es cierto? Dice, porque si alguno no provee para los suyos, mi hermano, y mayormente para los de su casa, para su familia, si no provee para su familia. Mire lo que dice Pablo, esto yo no me atrevería a decirlo, pero Pablo lo dice. Es fuerte lo que dice Pablo. Ha negado la fe. Ha negado la fe. Y es peor que un incrédulo. Pablo es súper fuerte en esto. Entonces, nosotros como miembros de la iglesia debemos valorar la familia. Esto no significa que
voy a priorizar la familia antes que Dios. No, Dios es primero. Dios es primero, ¿ya? Pero voy a proveer, voy a preocuparme de proveer para mi familia. Y cuando está hablando de proveer, no necesariamente significa cosas materiales, ¿ya? Voy a preocuparme de ser un buen sacerdote, un buen ministro en mi casa. Voy a orar con mis hijos. A lo mejor antes de aplicar una disciplina, un castigo, voy a orar con ellos. Hijo, tengo que aplicarte un castigo, tengo que aplicarte una disciplina, pero vamos a orar juntos. Y orar con el hijo para que él sepa que lo estoy haciendo con amor, ¿ya? Hijo, ahora es el momento de la disciplina. Y a lo mejor aplicarle el castigo que deba aplicársele, ¿ya? O cualquiera sea la manera como uno aplica disciplina al hijo, ¿ya? Pero en eso consiste, mi hermano, preocuparse, ir enseñando a los hijos, ¿ya? Eh, bueno, eso. Entonces, valoramos la familia eh, como el primer espacio donde se cultiva la fe, el carácter y el amor. Creemos que Dios diseñó a la familia como un núcleo de cuidado, instrucción y apoyo mutuo. Honramos las relaciones familiares y promovemos entornos sanos que fortalezcan los lazos entre generaciones, reflejando el amor de Dios en nuestras casas. Entonces, somos promotores de familias sanas, ¿ya? ¿Ya? Y eso es lo que vamos a enseñar. Vamos a encontrar en el camino un montón de familias, mi hermano, que no son sanas, ¿ya? Disfuncionales. Hoy día hay muchos tipos de familia. La familia nuclear es la familia, ¿no es cierto? Eh, la familia está compuesta por el padre, la madre y los hijos, pero está la familia extendida, donde están todos los otros familiares, tíos, abuelos, qué sé yo. Hay familias, ¿no es cierto? eh, eh, de un solo papito, una mamita solamente, ¿no es cierto? Un papá. En fin, hay distintos tipos de familia. Nosotros queremos fomentar la familia, ¿ya? El concepto de familia. ¿M? Estamos en contra también de los tipos de familias eh, modernos que han salido, como por ejemplo las familias homoparentales, ¿ya? Donde hombres del mismo sexo forman una familia con hijos y los adoptan, o mujeres del mismo sexo forman familia y adoptan niñas. No promovemos ese tipo de familia. Creemos que un niño necesita un padre y una madre, ¿ya? Y niños huérfanos debieran ser adoptados por un padre y una madre, ¿ya? Y a lo mejor como cristianos debiéramos ser capaces incluso de hacer eso, ¿ya? Hoy día, por ejemplo, me enteraba hace algunos días atrás, algunas semanas atrás, que por ejemplo hay mucha gente, por lo menos aquí en Estados Unidos, hay mucha gente que anhela tener hijos y que no pueden concebir hijos, mujeres que no pueden concebir hijos y que están en espera de poder recibir y adoptar un niñito, ¿ya? Pero los procedimientos para la adopción aquí en Estados Unidos son tan rígidos y complejos que la gente está años esperando poder ser padre adoptivo de algunos hijos, ¿ya? Entonces, pero bueno, esas son cosas que como iglesia valoramos, las familias. Bueno, eso es por un lado. Otra cosa, otro valor es el acto de hacer discípulos, ¿ya? ¿Quién me puede ayudar a leer esos versículos que están allí? Eh, Voy a pedir que me ayuden a leer Juan 6, 66 al 69 y Hechos 11, 24 al 26, porque la primera cita ya la conocemos, ¿ya? Juan 6, 66 al 69 y Hechos 11 del 24 al 26. ¿Quién me Juan ayuda a leer? 6, 66 al 69. amén.
Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿Queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Qué preciosas palabras de, ¿no es cierto?, Pedro. ¿A quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Y es lo que debiera haber ese mismo sentir en nosotros. Hechos 11, el 24 al 26. Amén. Bueno, Hechos 11, 24, 26. Dice así la palabra del Señor. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Amén. amén. ¿Se dan cuenta? Bueno, la primera cita tiene que ver con la Gran Comisión, así que por eso, como ustedes la conocen y hemos hablado harto de este tema, no vamos a ir sobre ella. Pero me gustaría que se quedaran con esta idea en la mente de lo que nos dice la última referencia. Dice que se quedaron enseñando a muchos. Era la labor que hacían los discípulos del Señor, enseñar, ¿ya? Enseñar. Entonces, el hacer discípulos es un mandamiento claro de Cristo. Esto requiere un fuerte enfoque en la evangelización y capacitación en el crecimiento espiritual y el vivir en santidad, ¿ya? Pero nosotros valoramos el acto de hacer discípulos. Por eso que somos evangélica, iglesia evangélica, porque tomamos, en serio la idea de evangelizar, de ir y hacer discípulos a las naciones, ¿ya? Bueno, son los 5 primeros valores, después vamos a ver los otros 5.